Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vídeo hablando de los pájaros en el voladero durante el verano, qué es lo que suelo hacer, cuáles son mis costumbres y también un poco cuáles son mis manías durante este periodo. Bueno, ahora estamos aprovechando a limpiar el bebedero que le ponemos habitualmente, y normalmente yo aprovecho el día que le limpiamos el bebedero, le pongo también las bañeras para que los pájaros aprovechen y se bañen. En este voladero en concreto actualmente lo que tenemos son canarios de nuestra gama, que es el amarillo mosaico. No vas a ver canarios de otro tipo porque son todos del propio criadero. Canarios, digamos, retirados ya de la cría o, digamos, jubilados. Vas a encontrar algunos pájaros más viejos, otros más jóvenes que ya no tienen unos índices productivos. Todos se vienen aquí. Y luego también vas a ver también diamantes mandarines, que son los últimos que hemos incorporado a la voladera después de acabar estos 2 años de proyecto con el diamante mandarín. Y quería aprovechar que estamos en el voladero grabando, que hace tiempo que no grabábamos ningún vídeo en el voladero, para hablar de un poco de los cuidados durante el periodo veraniego y algunos aspectos relacionados con ello. Bueno, durante el verano desde luego es un periodo donde se disfruta mucho el voladero de los pájaros. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí en un pequeño patio debajo de un limonero que están perfectamente a la sombra. Normalmente esa zona en el periodo de invierno la tapamos para que esté mucho más protegida y mucho más resguardada, pero en verano, para facilitar la ventilación, que es lo más importante en esta época, pues le quitamos esa y los pájaros, digamos, que tienen más ventilación, aparte de la sombra que le da el limonero. Yo creo que, sobre todo en verano, se disfruta, ya digo, de mucho de este tipo de instalaciones, sobre todo porque, bueno, en el patio puedes hacer otro tipo de actividades. Hay mucha gente que tiene un pequeño voladero en un huerto, hay mucha gente, por ejemplo, que lo tiene en un patio y disfruta mientras, yo qué sé, mientras está en la piscina o mientras está relajándose leyendo un libro. A mí personalmente me relaja oír a los pájaros en verano. A mucha otra gente pues le puede agobiar el sonido y estresar, pero bueno, en verano, a fin de cuentas, como no hay habitualmente esos cantos y están los pájaros un poquito más tranquilos y más relajados, pues no suele haber excesiva molestia. Yo personalmente en verano, a mí lo que me gusta hacer por costumbre, yo actualmente estoy utilizando unos comederos que son tipo tolva, que ya os pondré al final del vídeo en los comentarios y en los enlaces también, seguramente. Yo digo que lo pondré al final del vídeo, un enlace para un vídeo en el que hablamos de los distintos comederos que hemos utilizado y hemos probado a lo largo del tiempo en el voladero, cuáles nos han funcionado mejor y cuáles han funcionado peor. Los distintos bebederos que también hemos utilizado, lo pondré en otro vídeo. Y bueno, hablando un poco de muchas preguntas que nos hacéis relacionadas con esto del tema de tener los pájaros en el voladero, una pregunta muy habitual es relacionada con el tema de la convivencia con otros tipos de especies. Ya sabemos, porque lo hemos hablado también aquí, podemos tener un voladero, si nos gusta simplemente por el hecho de ver distintos colores, ver distintas variedades de pájaros, podemos combinar muchas variedades de pájaros en sí. El otro día, por ejemplo, y os lo enseñé creo en un criadero, el otro día, por ejemplo, estuve viendo un voladero que es también habitual, donde en el suelo tenían codornices, las típicas codornices chinas que se ocupan de alimentarse del suelo, y luego el resto del voladero lo ocupaban canarios, lo ocupaban diamantes, lo ocupaban incluso otros pájaros en una convivencia normal. De esto ya hemos hablado en un vídeo, hablando de qué tipo de pájaros podían convivir o no. Por ejemplo, hablamos de los problemas que hay, por ejemplo, con algunas citácidas como Agapornis, conviviendo con pájaros como canarios o diamantes, que pueden resultar un poco agresivas, aunque se dan casos que conviven perfectamente. Pero lo que quería mencionar en este vídeo es más el caso de la típica pregunta que se habla relacionada con las posibles enfermedades que puede transmitirse en pájaros de diferentes especies. En este caso, en el voladero, tenemos 2 especies muy diferentes de pájaros, incluso su alimentación puede ser bastante diferente, que son los diamantes mandarines, que estáis viendo ahí al fondo unos cuantos, y los canarios. La convivencia de estas especies en cuanto a comportamiento es perfecta, no hay ningún problema, cada uno ocupa su sitio, no vas a ver ninguna pelea entre ellos, ningún conflicto, para nada, conviven perfectamente. Pero mucha gente se lo pregunta en cuanto al tema de las enfermedades, en cuanto al tema de si hay posibilidad que desde unas especies transmitamos enfermedades a otras. Siempre se habla, por ejemplo, de la típica del colosoma que tienen los diamantes y demás. Bueno, lo que tenemos que pensar fundamentalmente es que sí que es cierto que puede haber transmisiones de enfermedades entre una especie y otra, pero no es tan habitual encontrarnos con enfermedades específicas de unas especies que sean contagiadas a otras. En el caso, por ejemplo, habitual, lo que sí es más probable, incluso dentro de la misma especie, es que de variedades o pájaros más rústicos sí que es más fácil que
otras mutaciones, por ejemplo, que sean más debilitadas puedan tener problemas. En este caso estamos viendo diamantes mandarines, los típicos de pajarería, que son pájaros muy pequeñitos, que son pájaros muy fáciles de criar, que son pájaros muy rústicos, la mortalidad es muy baja, que son también muy diferentes a los diamantes mandarines de concurso que vemos, mucho más grandes, mucho más esbeltos, que cumplen más el estándar. Este es un pájaro, como digo, mucho más de pajarería. Y son una variedad rústica, un pájaro rústico. Y también los canarios de color, que en este caso como un amarillo mosaico podemos considerarlo un pájaro rústico, con lo cual la transmisión de enfermedades entre ellos habría que considerarla como muy baja, precisamente por esa rusticidad y por esa inmunidad que pueden tener. Sí que es cierto, y yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando criaba los lutinos, los canarios lutinos, habitualmente con los lutinos, que son canarios con ojos rojos, amarillo mosaico con ojos rojos, lo que hacía también es cuando llegaban a viejos, pues hacía lo mismo que estoy haciendo ahora, los metía en el voladero y aquí envejecían. Pero sí me he dado cuenta que eran pájaros más débiles en ese sentido, y en cuanto había algún tipo de problema en el voladero, cualquier enfermedad, no mostraban síntomas el resto de pájaros, pero los lutinos sí que enfermaban. Entonces me acostumbré. Ahora lutinos tenemos pocos en el criadero porque lo hemos combinado con el resto de marfiles y demás, pero me acostumbré a tenerlos, dejarlos en el criadero para evitar este tipo de problemas, porque digamos eran más suspicaces, precisamente porque eran pájaros más débiles, eran pájaros con mutaciones, eran más suspicaces a tener problemas. Pero en la mayoría de los casos no vamos a hablar de mucha transmisión de enfermedades, por supuesto habría que concretar mucho y habría que hacer un vídeo aparte de esto. Otra cosa que quiero comentar también, porque las voladeras vienen muy bien, sobre todo para el periodo de muda, pues nos facilitan mucho el trabajo. Incluso hay criadores que directamente tienen voladeras grandes y todos los pichones de la temporada lo meten en dos voladeras. Claro, esto lógicamente es muy cómodo para trabajo, puedes sacar una gran cantidad de pájaros sin que te dé mucho trabajo durante el periodo de muda. Lógicamente también conlleva unos riesgos sanitarios el tener ese tipo de pájaros así, porque hay más posibilidad de transmisión de enfermedades, de que no puedas controlar la higiene y demás. Pero relacionado con esto también, me habéis preguntado algunos acerca de la posibilidad de juntar en las mismas jaulas, si era conveniente juntar pájaros jóvenes, pájaros digamos pichones, con pájaros adultos o pájaros viejos. No ocurre en el tema de los pájaros, pero en otros tipos de animales, por ejemplo, yo lo estudié en ganadería, era muy habitual encontrarnos con que los animales jóvenes que sostenían en la ganadería se juntaban, se hacían en un grupo con uno o dos animales viejos de la ganadería, de tal manera que digamos el joven se asentaba, se tranquilizaba un poco, aprendía un poco del animal viejo y eso le servía como enseñanza. Pero si lo extrapolamos al tema de los pájaros y si lo vemos desde el punto de vista sanitario, no considero que sea nada conveniente tener alojados pájaros jóvenes, pájaros que están realizando su primera muda, con pájaros ya adultos, sobre todo pájaros que sean muy viejos. Cuanto más viejo es un pájaro, lo que suele ocurrir es que puede llegar a una situación en la cual su sistema inmune claudica. Esto quiere decir que, aunque sea paradójico, pensamos que un pájaro viejo está mucho más debilitado y más predispuesto a enfermar, es cierto, pero también nos encontramos con que el pájaro viejo puede llevar muchas enfermedades dentro que no muestra, precisamente porque su sistema inmune ya no trabaja adecuadamente y lo que decimos, queda, digamos, un sistema inmune claudicado. En ese tipo de situaciones, muchos pájaros viejos pueden ser una bomba de relojería que transmitan enfermedades a los pájaros jóvenes. Y precisamente por ello, porque los pájaros jóvenes todavía no tienen desarrollado un sistema inmune capaz de defenderse adecuadamente, yo considero que lo más recomendable es alojar los jóvenes como mucho en una voladera grande, sí, pero con jóvenes solamente. Y si lo alojamos en jaulas pequeñas, mejor. Yo hace unos años probé, porque claro, yo solo tengo un voladero, que es en el voladero donde tengo estos pájaros, y probé a meter unos cuantos jóvenes de la temporada, concretamente metí 2 jaulones, normalmente los agrupo por jaulones en grupos de 6, 7, 8 pájaros, y cogí 2 jaulones de las últimas nidadas y los metí en el voladero, para comparar un poco si los pájaros que estaban en el voladero desarrollaban más que los que se quedaban en jaulas de metro, para ver si mudaban mejor, porque tenían mucho más espacio, etcétera, etcétera. Sí que observé que los pájaros realizaban una muda incluso más rápida que los que tenían en la jaula, sí que observé que de pluma habían avanzado bastante mejor, quizá
tampoco se notaban mucho las diferencias, pero en ese caso sí que lo podía ver, en ese experimento en concreto, pero sí que también pude ver que más de uno desarrollaban enfermedades de forma más prematura. Entonces, a partir de esa experiencia un poco más desagradable, al tener solo un voladero, decidí que en este en concreto los jóvenes quedarían, digamos, en el criadero en grupos pequeños para irlos controlando, para que fueran, digamos, mudando tranquilamente y fueran desarrollando su sistema inmune, y aquí en este voladero quedar los pájaros, bien los pájaros viejos que descartábamos o los pájaros jóvenes que por cualquier razón descartaba para que tuvieran una muda. De todas maneras, desde luego, si alguno tiene un pájaro de más edad y lo tiene conviviendo con uno joven, muy probablemente no pasa nada. Pero cuando hablamos de criadero, sí que tenemos que considerar ese tipo de situaciones. De todas maneras, bueno, pues aquí estoy viendo un poquito cómo están realizando la muda estos pájaros. Observamos que son pájaros viejos, que como en el vídeo anterior habéis visto, que desde luego que no era un vídeo muy agradable, también nos vamos a encontrar en el voladero con una mayor incidencia de mortalidad, precisamente porque tenemos también muchos pájaros con una cierta edad. Pero bueno, desde luego que es un disfrute tenerlos aquí en verano, observar por ejemplo como los diamantes mandarines se observan mucho más bellos aquí en el voladero que en las jaulas donde no paran de moverse y no paran de corretear, se disfrutan mucho más aquí y ya podemos ver algunos de los pájaros mudados de esta temporada que ya se observan un tipo muy bonito, esos dos machos que se observan, ese macho que está ahí en el palo primero, que se ha movido para allá, este otro que pasa por ahí, etcétera, etcétera. Hay varias mutaciones aquí y bueno, simplemente pues nada, quería enseñaros un poquito cómo está el voladero ahora en este periodo y ya os iremos publicando más vídeos a lo largo de todo este periodo de muda. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.